Morales, hermano Eduardo, todos. Ya estamos al aire. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y les saludo en nombre de la Alianza Ministerial Bautista de México. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos como miembros de la Convención Nacional de México, pastores, misioneros, líderes en las iglesias. Estamos aquí para capacitarnos, para aprender, para crecer, para desarrollar un ministerio mejor. Somos gente que reconoce que sí, tenemos cierta capacitación, pero nunca estamos completos. Siempre hace falta más. Y qué bendición que podemos estar juntos a través del Zoom ahora, los que estamos aquí adentro del grupo y los que están por las redes sociales. Bienvenidos sean todos. Hoy, como cada lunes, tenemos esta capacitación. Recuerden, hermanos que están inscritos, que hay que hacer una tarea. Ahora no está el hermano Fito, pero entonces yo tomo ese papel y les digo, recuerden que hay que hacer un informe de lo que aprendemos para que usted tenga crédito y reciba un diploma de esta capacitación que estamos recibiendo. Usted quiere ser solamente un oyente y recibir la bendición y no necesita usted un documento, pues entonces sí, qué bueno que esté con nosotros y que podamos juntos seguir aprendiendo. Vamos a orar al Señor. Señor Santo, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos has llamado para ser tus siervos. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a capacitarnos, a seguir creciendo, a desarrollar nuestro ministerio, Señor, de acuerdo a las cosas que tú nos quieras enseñar. Por supuesto, Señor, que queremos conocer tu palabra mejor cada vez, interpretarla mejor cada vez, dedicarla con eficacia a nuestras comunidades, Señor. Así es que sí, sigue dándonos enseñanza, bendícenos. Y hoy, Señor, como lo has hecho en otros lunes también, bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Gabriel. Está apagado su micrófono, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Gilberto. Pues, amados hermanos, bienvenidos todos los que estamos aquí en Zoom y también los que nos siguen a través de Facebook Live. El día de hoy no está con otro Fito, viene en el avión volando de Tijuana para la Ciudad de México. El fin de semana estuvimos por allá con la PIB de Sinaí, con un ministerio de Rural Ministry de allá de Perdón. Estados Unidos Ah, y fue una bendición andar enorme esto. estar allá. Oigan, Este, perdón, hay una, este, yo quisiera que tuvieras una plática más, no perdón. sé, ahora con esto de asunto de que Perdón, hay una interferencia aquí. Ya está. Sí, perdón, hermanos, hay una interferencia aquí en el audio. Pues, amados hermanos, tenemos el día de hoy con nosotros hermano Tony Miranda. Hermano Tony, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Creo que el hermano Tony no necesita mucha presentación, ¿verdad? Todos lo conocemos. Ya ha estado participando en diferentes ocasiones con nosotros. Hace unos meses nos estuvo hablando acerca de la revitalización de la iglesia. El día de hoy trae un tema, pues, muy particular, obviamente con esta continuación, ¿verdad? Que es el desarrollo de un plan de renuevo para la iglesia. Y el hermano Tony también está presentando un nuevo libro que acaba de escribir, entonces me imagino que también ahorita el hermano Tony nos lo va a presentar. Así que hermano Tony, bien, gracias por aceptar la invitación y le dejamos su tiempo, hermano. Adelante, que Dios le use. Sí, gracias. Es un privilegio, como siempre, estar con todos ustedes. En esta ocasión voy a compartir sobre una guía para desarrollar un plan de renuevo de iglesia. Y bueno, pues es imposible realmente en el tiempo que se me ha encomendado a tener todo un desarrollo completo, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tener cosas bastante básicas que esperemos que le ayude a su iglesia este, a, a tener un plan y estos principios, bueno, pues es nuestra oración que Dios los use. Pues bueno, estoy muy contento, como ya les dije, y sí, como decía el hermano Gabriel, está aquí el libro Pasión y Renuevo. Todos los principios que yo voy a estar enseñando los puede encontrar en este libro. La primera parte del libro son principios acerca de renuevo personal. La segunda parte del libro son herramientas para aplicar en sus congregaciones. Lo pueden pedir en cualquier parte de Estados Unidos y de México y yo sé que en otros países también. Entonces, pues aquí está. Voy a dejar el link para más información en el chat para que usted pueda ver acerca de este libro. También hay una página que Liveway ha desarrollado del libro donde hay recursos, hay videos. Lo que voy a compartir ahora también lo puede descargar ahí. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar porque el tiempo vuela y hay muchísima información que,
que me gustaría que usted empezara a anotar si tiene un cuaderno por ahí o si tiene un documento ahí donde usted pueda empezar a anotar estas cosas tan esenciales y tan importantes para tener un plan para nuestra congregación. Así que sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla, con la presentación. Y bueno, aquí parece ser que ya todos pueden ver mi pantalla. Y bueno, pues así se llama el tema: desarrollo de un plan de renuevo. Puse esta diapositiva cerca del libro para que usted identifique cómo es la portada y todo. Se llama Pasión y Renuevo. Y bueno, quiero que usted se aprenda digamos, pues esta gráfica o este diagrama, porque de aquí parte todo. Son 5 cosas muy importantes que quiero que queden en su corazón. No es nada nuevo. Esto que yo estoy enseñando no es nada nuevo, es lo mismo. Es lo mismo, lo básico de siempre, pero a veces las cosas básicas se nos olvidan, ¿sí? Entonces es importante que usted tenga en mente esta gráfica, porque todo lo que voy a hablar en esta noche tiene que ver con esto. Entonces podemos ver cómo hay un seguimiento. ¿Sí? Desde la misión de la iglesia, después siguen las prioridades de la iglesia, después los objetivos de la iglesia, después las acciones de renuevo y después cómo comunicar nuestro plan. Entonces, estas 5 cosas van a ser esenciales para que nosotros tengamos un plan. ¿Y para qué necesitamos un plan? Usted va a decir, ¿por qué necesita mi iglesia un plan? Le voy a decir algo: todo lo que no se planea, todo lo que no se planea no se hace bien. No le van a salir las cosas a la primera, como por accidente, como por casualidad. Ponga atención a lo que le voy a decir. Entre más planeación usted tenga, hay más probabilidades de éxito en todo lo que usted haga, ¿verdad? Y entonces, la iglesia del Señor, lo que nosotros debemos de planear, número uno, es buscar su rostro, es ser llenos del Espíritu Santo. Eso, de ahí parte todo. Si su iglesia, esto lo he repetido en varias conferencias, si su iglesia son 5, son 10 personas, nada más, porque nosotros hemos servido a iglesias que son como 10 personas. Pero esas 10 personas son llenas del Espíritu Santo. Eso es todo lo que usted necesita para revitalizar su iglesia. Personas en obediencia, vidas consagradas, oración, pasión por el Señor, cumplir con la gran comisión, todo eso. Olvídese de la metodología, olvídese de todo lo demás. Vidas apasionadas hacen la diferencia. Y es lo que yo quiero hablar en esta hora, que es importante tener esta pasión por el Señor. Claro, claro que sí. Eh, pero también la Biblia nos habla de tener planes, ¿sí? Yo les he compartido en diferentes conferencias aquel texto de Lucas 14:28, donde dice que hombre que va a hacer una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si puede terminarla. Entonces, en la Biblia también nos habla de una planeación. Si usted ve la creación de Dios, está perfectamente diseñada, ¿verdad? No hay algo que no sirva en la creación de Dios. Y todo esto nos habla de un Dios que es creativo. Entonces, todos los proyectos que nosotros emprendamos, y la iglesia no es la excepción, tenemos que tener un plan, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo interesante, porque yo sé que todas las iglesias tienen planes, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Pero póngase por un momento a pensar, cómo es que su iglesia planea cada año? En mi experiencia, yo he tenido la bendición de colaborar con muchas iglesias. En mi experiencia, casi siempre veo lo mismo, este mismo patrón, especialmente en iglesias más pequeñas o medianas, que se toma el calendario del año pasado para duplicarlo en este año nuevo, ¿sí? Entonces, es un éxito por sí mismo si podemos hacer todas las actividades que hicimos el año pasado y las hacemos ahora en este año nuevo. Pensamos que ya la hicimos, ¿verdad? Y ciertamente hay actividades que no podemos dejar atrás, ¿no? Como por ejemplo el Domingo de Resurrección, por decir, la celebración del Día de las Madres, hasta el Día del Niño, la escuela bíblica de vacaciones. Todo eso lo tenemos que hacer cada año. Entonces, esa es una planeación, y es buena la planeación, obviamente. Pero cuando nosotros hablamos de un plan de renuevo, de revitalización, hay algo que es más allá, es un paso más allá de la planeación, que es lo que yo le quiero compartir en esta hora. Y quiero que escuche esto: es la planeación estratégica. Sí, la planeación estratégica no es lo mismo que la planeación normal. Entonces,
¿Qué necesitamos para planear estratégicamente? Lo que necesitamos para planear estratégicamente en la iglesia es saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Porque si no sabes dónde estás, no puedes saber hacia dónde vas. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a explorar dónde estamos. Lo que yo les voy a presentar ahora es simplemente una guía de cómo realizar un plan de una manera bastante básica, un plan estratégico. Y es lo que les digo, no es nada nuevo, son los mismos principios básicos que tenemos que tener en mente. Y si usted puede ver esta gráfica, de aquí parte todo para hacer una planeación estratégica. Si nos queda tiempo, al final, no sé cuánto tiempo podamos tener al final, les voy a presentar una de estas herramientas, si es que nos queda tiempo. Pero por ahora quiero que se enfoque en estas 5 cosas, ¿sí? Número 1, usted sabe lo que está ahí en el título, es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Y usted dirá, la iglesia tiene diferentes misiones, cada iglesia local tiene diferentes misiones. La verdad es que no. Es una misión que Dios ha encomendado a su iglesia, ¿verdad? Entonces debemos de hacer aquí una diferencia nuevamente entre iglesia universal e iglesia local, ¿sí? Iglesia universal, iglesia local. La iglesia universal, todos los creyentes de todos los tiempos. Iglesia local son creyentes que se congregan para adorar en una localidad predeterminada, ¿verdad? Con un contexto más específico. La misión es la misma, ¿sí? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Bueno, podemos tomar la gran comisión, por ejemplo, ir a hacer discípulos a todas las naciones, o primera de Pedro 2:9, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable, o los propósitos de la iglesia, ¿no? Que es la adoración, el servicio, el evangelismo, todo eso, ¿no? Que ya hemos identificado. Pero cuando hablamos de misión de la iglesia local, no es una diferente, es la misma, simplemente se hace un poco más contextualizada al trasfondo que la iglesia local está experimentando en su propio contexto, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos misión bien definida. De aquí parte todo, hermanos y hermanas, tener una misión de la iglesia bien definida. La misión de la iglesia se puede visitar o revisitar diferentes veces en diferentes etapas, ¿verdad? Puede ser ajustada, puede ser cambiada, incluso si es necesario, pero es bueno que la tengamos. Si es que su iglesia no tiene una misión articulada y definida, empiece a elaborar una. Si su iglesia la tiene, revísela, y recuerden que ese es el motor de toda planeación, porque la misión, aquí ya voy a empezar a compartir ya estos 5 puntos ya más a detalle. Nuestra misión es el punto de partida para todo, hermanos, para todo. ¿Sí? Si estamos haciendo cosas que no están alineadas a nuestra misión, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Todo tiene que ver con nuestra misión. Y le voy a decir algo, también en la vida personal de cada uno de nosotros, yo le voy a decir algo, usted tiene una misión particular, personal, ¿sí? Y si usted está haciendo cosas por aquí, por allá, que toman tiempo, esfuerzo, dinero, todo eso, pero no están alineadas a la misión que usted tiene, entonces también estamos perdiendo el tiempo. Por eso es muy importante tener la misión bien definida, porque de aquí parte todo, ¿sí? La misión de la iglesia local bien definida. Y la misión es nuestra razón de ser. No es el futuro, no es la visión. Eso es con V. Visión es el futuro. Misión es lo que eres ahora. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Sí? Entonces es por eso que la tenemos que tener bien definida. La misión de la iglesia es nuestra razón de ser. Debe de ser bíblica, cristocéntrica, querigmática, ¿sí? Debe de estar alineada indudablemente e invariablemente a la gran comisión. Toda misión de la iglesia tiene que estar alineada a la gran comisión. ¿Por qué es la gran comisión? ¿Sí? Al gran mandamiento también de amar a Dios, y también al segundo. El segundo no es menos importante, es el segundo. El primero es amar a Dios, es el más importante, obviamente, pero el segundo es semejante, dijo el Señor, que es amar a nuestro prójimo. Entonces, la misión de la iglesia puede abarcar todas estas diferentes aristas, ¿sí? Pero invariablemente tiene que estar alineada con la gran comisión. Tiene que ser una misión realista y contextualizada.
Eso es sumamente importante, ¿sí? Y la misión de la iglesia nos marca la pauta para saber hacia dónde vamos. Entonces, nuevamente, hay que ir a lo básico, hay que ir a los fundamentos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si hay que hacerle ajustes, hay que hacerlos, ¿sí? Pero de aquí parte todo. Entonces, es sumamente importante que tengamos en mente nuestra misión de la iglesia. Aquí yo les presento algunas misiones que yo he visto en algunas iglesias que puede ser de ayuda para que usted desarrolle o articule la suya. Por ejemplo, está esta que dice glorificar a Dios por medio de la predicación expositiva de su palabra para edificación de los creyentes y la evangelización del mundo perdido, ¿verdad? Entonces, notemos cómo todas estas tienen, vamos a decir, un toque, unas más fuertes que otras, de predicar, de anunciar, de ir y hacer discípulos. La segunda dice alcanzar, bautizar, enseñar y discipular. Es la gran comisión, cada persona posible por cada medio posible hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, notemos cómo estas misiones están articuladas, son claras, son fáciles de entender. La número 3 que está ahí abajo, esta hora que tuve la bendición de ir a Caracas, visité esta iglesia y me encantó esta misión. Iglesia Bautista Manuel de Caracas, dice, testificamos de la obra redentora de Dios a toda persona, educamos al individuo bajo la revisión permanente de la palabra de Dios, servimos al prójimo sin excepción, practicamos el amor fraternal bajo la comunión del Espíritu Santo y honramos a Dios con toda nuestra vida. Precioso, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que vaya a la misión, revise la misión, porque de aquí parte todo. Usted no puede tener un plan si no tiene los fundamentos bien definidos, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, tener la misión clara y no solamente que el pastor se la sepa, sino que usted la comparta, que de tiempo en tiempo usted rete a la iglesia y le diga, ¿cuál es la misión de nuestra iglesia? Y que la puedan todos saber de memoria. Entonces, eso es sumamente importante. Si vamos bien, la misión no es nada nuevo, esto no es nada nuevo. La misión es el fundamento, ¿sí? Obviamente la palabra de Dios es el fundamento, Cristo es la cabeza. No quiero que alguien vaya a decir eso, no, pero la misión es de donde parte nuestra planeación, ¿sí? Número dos, y vamos siguiendo esto. Misión de la iglesia número 2, identificar cuáles son las prioridades. Eso es muy importante. Una vez que tenemos nuestra misión definida, nos vamos a ver que tenemos tantas cosas, tantos posibles ministerios, quizá tantas posibles ideas por aquí, por allá, eh, tantas necesidades, pero nos vamos a dar cuenta que no podemos atender a todas esas cosas. No las debemos de descuidar, quizá tampoco, pero no las podemos atender todas. Entonces es importante que nosotros identifiquemos prioridades y para identificar prioridades, contestar a la pregunta, ¿qué es lo que importa? ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tu iglesia está viendo? ¿Sí? Porque hay muchas necesidades, pero ¿cuáles son las más importantes? Entonces hay que identificar qué es lo que importa. Y esto también, les vuelvo a decir, es en la vida personal de cada uno de nosotros. Debemos de identificar prioridades. Algo que a mí me encanta del renuevo y la revitalización, para los que me han escuchado por aquí y por allá, es que lo que aplica a la iglesia aplica también a nuestra vida. Por ejemplo, usted sabe que usted tiene que tener una misión de vida, como ya lo dije, pero usted tiene un texto base para su vida. Es aconsejable también que la iglesia tenga un texto base, quizá por un tiempo, por una temporada, por algún tipo de esfuerzo, por algún tiempo de renovación, seleccionen un texto y que ese texto sea el motor de toda esta planeación o de toda esta etapa de la iglesia, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestra vida. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un texto personal que es el motor de todo lo que usted haga? No le estoy diciendo cuál es su texto favorito, le estoy diciendo cuál es el texto de la misión, por lo menos en esta etapa de su vida. Entonces,
Y de aquí parten las prioridades. Y las prioridades responde a la pregunta que qué es lo que importa. Y también a nivel personal debemos de tener prioridades. Usted me pueda decir, pastor, yo no tengo prioridades, yo hago lo que el día a día, cada cosa que va saliendo. No, no, mi hermano, usted tiene prioridades, todos tenemos. La iglesia tiene prioridades. ¿Cuál es el problema? Tanto a nivel personal como a nivel iglesia, es que a veces no las identificamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quieres saber cuáles son tus prioridades a nivel personal? Te voy a decir, es muy sencillo. Piensa en qué gastas tu dinero, piensa en qué gastas tu tiempo, en qué gastas tus esfuerzos. Esas son tus prioridades. Aunque no las has especificado, todo apunta a que esas son tus prioridades. Y más importante, ¿qué hay en tu corazón? ¿En qué estás pensando? Esas son tus prioridades. Y la iglesia también tiene prioridades, ¿sí? Entonces, es importante que las identifiquemos y que nosotros sepamos cuáles son las cosas que son sumamente importantes en la iglesia. ¿Sí? Todo es importante. Recuerden ese eterno dilema entre lo urgente y lo importante, ¿verdad? Bueno, hay cosas que son las dos al mismo tiempo, son urgentes e importantes y hacen estas situaciones que sean sumamente importantes. Entonces, debemos de identificar cuáles son nuestras prioridades. Le voy a decir algo, a veces la estructura y la mucha administración de la iglesia hace que no veamos las prioridades, ¿verdad? A veces nuestras mejores tradiciones hacen que estemos ciegos ante las prioridades que nosotros tenemos como iglesia. Eh, este, Hay una gráfica que a veces nosotros utilizamos para explicar el diferente crecimiento de la iglesia, el estancamiento, el declive y todo eso. Y hay una variable muy, muy interesante que dice que entre más estructura, puede ser que la pasión se pierda, ¿sí? Son dos cosas que van a veces chocando. La pasión puede ir para abajo cuando la administración va para arriba, ¿sí? No siempre pasa eso, pero es una variable interesante, ¿no? Y lo que le quiero decir con esto es que a veces mucha administración y mucha estructura no nos deja ver cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión nos tocó trabajar con una iglesia. Esta iglesia tenía como 20, 25 personas y me llamó mucho la atención porque eran 20 o 25, pero tenían como 30 ministerios diferentes y todos estaban haciendo 2 o 3 ministerios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que entre tanta cosa, entre tanta actividad, a veces no nos sentamos y vemos y decimos qué es lo que importa, qué es lo que importa. Y la iglesia debe de definir qué es lo que importa. Ahora, haga una lista de 3 a 5 prioridades, porque quizá usted va a encontrar muchas, muchas, muchas cosas que son necesarias, o oportunidades, o yo qué sé. Y te puedes perder en todo eso. Haz una lista de 3, cuando mucho 5, identifícalas, ¿sí? Y este texto a mí me encanta, Marcos 12:30, aunque aparecen en los evangelios sinópticos. Me gusta cómo aparece en Marcos, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 4 veces viene la palabra todo. Y este texto, todos sabemos, es cuando le preguntan al Señor, le dicen, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento, el más grande? Y el Señor vuelve a reafirmar y dice, el más grande mandamiento es este. Y dice este texto, ¿sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que para Dios hay prioridades, ¿sí? Dios no tiene orden así todo lo que sea como sea, no, Él tiene prioridades y nuestro corazón debe de estar primero en el Señor. Mateo 6:33, la misma cosa, busca primeramente el reino de Dios, primero el reino, ¿sí? Lo que le quiero decir con estos dos textos es que es importante establecer qué es lo que importa. Y obviamente importa a Dios primero, la gente, las personas, segundo lugar, pero cuando vemos todas estas cosas en nuestra iglesia, hay que identificarlas y saber en nuestra iglesia, en nuestro contexto, qué es lo que en este momento está importando. Le voy a decir un ejemplo, tan sencillo. En mi iglesia, gracias a Dios, llegan visitantes, casi todos los domingos tenemos un visitante, por decir. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que estos visitantes
a veces iban a la iglesia y después no sabíamos nada de ellos, aunque teníamos ciertas cosas básicas como llenar la tarjeta de visitación, etcétera. Realmente después no sabíamos mucho acerca de ellos en algunos casos. Y aquí entendimos que hay una prioridad. La prioridad es para nuestra iglesia. Notemos cómo en cada iglesia las prioridades pueden variar y pueden ser diferentes. Para nuestra iglesia era retener a esos visitantes, ¿sí? Y no solamente retenerlos, que ellos lleguen a experimentar en sus vidas a Dios y eventualmente que lleguen a ser miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, esta fue una prioridad para nosotros y tuvimos que desarrollar un plan y todavía estamos en el proceso de desarrollar un plan y de perfeccionarlo para que estas personas pues lleguen a ser miembros de la congregación y no solamente por ser miembros, sino para que tengan una experiencia con Dios, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo para que usted identifique en su iglesia pueden ser sus prioridades, ¿sí? Obviamente, siempre el discipulado, el evangelismo, las misiones, siempre van a estar en el corazón de sus prioridades porque para eso hemos sido llamados, ¿sí? Entonces, número uno, misión. Número dos, identifica prioridades. Prioridades pueden ser particularmente en dos cosas, oportunidades o necesidades. Número tres, que sigue esta misma línea, son objetivos. Una vez que tú has identificado tus prioridades, qué es lo que importa, las necesidades u oportunidades quizá, ahora traza tres objetivos, ¿sí? Tres objetivos. Voy a regresar a esta gráfica porque esto es todo lo que nosotros estamos viendo en esta tarde. Misión de la iglesia, identifica tus prioridades. Y número tres, pon objetivos. Y los objetivos tienen que venir de las prioridades y las prioridades tienen que venir de la misión de la iglesia. Notemos cómo todo está conectado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una prioridad es una necesidad o un área de oportunidad para crecer. Un objetivo simplemente es articular esa necesidad en una meta, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al caso de los visitantes. La prioridad es que estas personas que están viniendo a nuestra iglesia por primera vez, no se les está atendiendo como se deberían de atender, ¿sí? Entonces, eso es la prioridad. El objetivo es lo mismo, nada más se reformula. Objetivo, que todas las personas que llegan a nuestra iglesia por primera vez se les pueda atender, puedan experimentar a Dios en sus vidas y lleguen a ser miembros de la iglesia. Sabemos que no va a pasar con todas las personas, pero ese es un objetivo. Notemos cómo la prioridad puede ser más oportunidad o necesidad. El objetivo se convierte en esa necesidad que sea una meta, ¿sí? Pero es lo mismo, nada más se reformula o se rearticula. Entonces, ¿cuántas prioridades yo les había dicho que debemos de trazar? Tres, cuando mucho cuatro, cinco, ¿verdad? Porque si tú puedes poner 10 o 15 prioridades, entonces realmente nada es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque debes de definir dentro de todo eso qué es lo que importa, qué es lo que más importa, ¿sí? Entonces, este es un plan de prioridades. Y número tres son los objetivos. Los objetivos hay que definirlos, ¿sí? Estos vienen de nuestras prioridades. Define tres objetivos y enfócate en tus objetivos. Cuando hay iglesias enfocadas y nosotros también, cuando hay vidas enfocadas, entonces podemos cumplir con nuestra misión. Muchas veces tenemos tantas actividades y tantas cosas, tanto a nivel personal como de iglesia, que estamos desenfocados, estamos desenfocados. Cada día que nosotros vivamos debe de tener enfoque. ¿A qué es lo que Dios te ha llamado? Y es lo que nos debemos de preguntar como iglesia. Hay una regla de tres que a mí en lo personal me encanta. Este, Pon tres objetivos cada día de tu vida, ¿sí? Planea tu día, ¿sí? Un día antes planea el otro día y di qué es lo que vas a hacer y trázate tres objetivos simples y trata de hacerlos. No quiere decir que siempre los vas a hacer, a veces puedes fallar o lo que sea, pero ya los tienes. Tres objetivos por semana, ¿verdad? Notemos cómo los objetivos de día son un poquito de menos calibre que los objetivos por semana, ¿sí? Trata tres objetivos por semana y trata tres objetivos por etapa de vida, ¿sí? Y aquí es donde entra lo de la iglesia.
3 objetivos por esta etapa que la iglesia está viviendo, ¿sí? Y estos objetivos vienen a raíz de las prioridades y las prioridades a raíz de la misión, ¿sí? Entonces, nuevamente digo, cómo todo está vinculado. Ahora, usted dirá, ¿por qué 3? ¿Por qué 3? Este, una pregunta recurrente que algunos hermanos hacen es, Pastor, entonces tenemos que dejar todo lo demás y nada más enfocarnos en 3 cosas. La respuesta es no, no. No quiere decir que vas a dejar todo lo demás, todos los ministerios y todo lo demás, no, eso no se puede, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos es que nuestro plan estratégico de crecimiento está enfocado en 3 cosas. Las demás cosas las tenemos que hacer de todas maneras, ¿sí? Las debemos de hacer. No, no podemos dejar morir por aquí una cosa o por allá otra, si es que eso Dios nos ha llamado. Pero 3 objetivos de crecimiento estratégico, ¿sí? 3 cosas que sean lo más importante. Y nos damos cuenta que esto es como, eh, este, muchas organizaciones, instituciones, compañías, empresas en la administración moderna nos hemos dado cuenta que esto es lo que funciona cuando te enfocas en lo que es importante, ¿sí? Uno de mis miembros de iglesia, que yo aprecio mucho como pastor, trabaja en una compañía que se llama Lowe's acá en Estados Unidos. En un tiempo estuvo en México esta compañía, pero creo que al final cerraron. Y él tiene un cierto rango, tiene cierto puesto en esta compañía, es una empresa transnacional. Cuando compartimos esto en nuestro programa, se me acercó a mí y me dijo, Pastor, esto es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra compañía. Tenemos 3 áreas de enfoque, no más, 3 áreas de enfoque. Y todavía me las dijo, todavía me acuerdo, dijo, servicio al cliente, que haya seguridad, porque en esas tiendas el cliente hasta cierto punto puede ser vulnerable a ciertas cosas, por los productos, la naturaleza de los productos que se venden y que haya inventario, sí, que haya productos. Entonces, me dijo estas palabras, dijo, todo aquel que trabaje en esta compañía, en cualquier puesto, debe de aprenderse esas 3 cosas. Estas son las áreas de enfoque. Con esto no estoy diciendo que lo demás no sirve, no, pero estamos enfocados en lo importante, estamos enfocados en lo que importa. Entonces, eso es lo que nuestras iglesias necesitan, estar enfocadas y tener como digo, 3 objetivos por etapa de vida. En esta etapa de crecimiento, ¿cuáles son los objetivos? Y estos objetivos de etapa a etapa pueden variar. Cuando se cumplen algunos, entonces van a surgir otros nuevos, ¿sí? Pero debemos debemos de definirlos bien. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? No los escucho mucho a ustedes porque yo estoy hablando mucho, pero luego vamos a dar tiempo para preguntas. Vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas y comentarios y todo lo demás. Entonces, volvemos a recapitular. Para un plan estratégico, me voy a regresar otra vez a esto, porque de aquí parte todo. Misión de la iglesia, prioridades. Prioridades tiene 2 diferentes ramas, si así lo queremos llamar, necesidades y oportunidades. Después de ahí se trazan los objetivos. Y una vez que se trazan los objetivos, ahora vamos a esto. Y esto es sumamente importante. Ya tenemos los objetivos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, ahora vamos a definir acciones concretas, objetivas, ¿sí? Que nos lleven a realizar nuestros objetivos. Y bueno, dentro de las acciones hay un sinfín de acciones, sinfín de actividades, ¿sí? Pero vamos a identificar dos acciones o actividades que la iglesia realiza siempre, ¿sí? Acciones que la iglesia realiza siempre. ¿Cuáles son estas acciones? Todas las acciones que siempre realizamos. Por ejemplo, habíamos dicho que el calendario del año pasado lo duplicamos este año, etcétera, la manera que llevamos el servicio, la manera que llevamos la liturgia y todo eso, son acciones, son tradiciones, ¿no? Son acciones normales. Vamos a identificar este tipo de acciones con este adjetivo, normales, ¿sí? Que se tienen que hacer. Entonces, tenemos por un lado acciones normales. Por otro lado,
tenemos acciones de renuevo, ¿sí? Vamos a identificar estas dos, normales, las que siempre hacemos, y de renuevo. Y vamos a enfocarnos en la segunda, de renuevo. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es una acción de renuevo? Actividad normal ya la sabemos, es lo que siempre hacemos. Actividad de renuevo se caracteriza por dos cosas. Número uno, impulsan el crecimiento de la iglesia. Son actividades que impulsan el crecimiento, ¿sí? Y número dos, y esto es sumamente importante, son actividades o acciones que no se han hecho antes, ¿sí? Esta es una actividad de renuevo. No se ha hecho antes y ayuda a crecer, ¿sí? Entonces usted dirá, no entiendo nada. Bueno, todavía, espéreme un poquito. Dijo Albert Einstein, Albert, no sé por qué vi esto por ahí en una red social y me encantó. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, es lo que dice Einstein. Este, Otra manera de reformular esta frase es, que también se le atribuye a Einstein, es, locura se define en hacer lo mismo vez tras vez tras vez y querer tener resultados diferentes. Aquí el punto es que si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, ¿sí? Por eso hay que hacer acciones de renuevo. Las acciones normales de la iglesia ya sabemos qué resultados nos van a traer. Las acciones de renuevo de la iglesia son cosas nuevas que no hemos hecho antes, ¿sí? Y de ahí parte todo. Ahora, eh, este, cuando las iglesias en la Convención de Texas, que es donde trabajamos con diferentes congregaciones bautistas, hispanas, este año estamos trabajando simultáneamente con 30 iglesias nuevas este año. Y bueno, nos da tanto gozo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de los retos que estas iglesias enfrentan, que son retos, yo creo que las iglesias en toda Latinoamérica de alguna manera estamos enfrentando. Y nos entregan sus proyectos. Y nosotros somos muy específicos en decirle, tienes que hacer en tu plan de acción acciones de renuevo, no acciones normales. Las acciones normales son las que siempre haces, ¿sí? Entonces, ¿qué es una acción de renuevo? Recuerdan, una vez que tienen los objetivos, piensa qué acciones, y cuando digo piensa, no solamente es el pastor o una persona, aquí hay que hacer un trabajo colectivo, colectivo, juntarnos los líderes, miembros claves o todos los miembros de la congregación, los líderes, y todos, ¿no? Los ministerios y todo eso. Entonces, ¿qué no es una actividad de renuevo? No son parte del calendario normal de actividades de la iglesia. Por ejemplo, hacer una escuela bíblica de vacaciones la haces cada año. Eso no es una actividad de renuevo porque eso siempre lo haces. Una celebración de resurrección que se tiene que hacer y es la fiesta más grande de la cristiandad y gloria a Dios por todo eso, pero si lo haces cada año, entonces no es una acción de renuevo porque ya lo haces, ¿sí? Pero sí pueden ser estrategias dentro de estas acciones, ¿sí? Como por ejemplo, tienes la escuela bíblica de vacaciones todos los años, entonces la vuelves a hacer este año, pero tienes una estrategia que te ayuda a alcanzar el objetivo que a la vez cubre una prioridad o una necesidad y que está alineada con tu misión, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo bastante básico, la escuela bíblica de vacaciones eh, abren una nueva clase para los adultos, para los padres que llevan a sus niños. Yo creo que en muchas iglesias o en todas pasa que los padres llevan a sus niños y ahí los esperan, ¿no? Entonces, una acción de renuevo que no se ha hecho antes es quizá abrir una clase especial o algo de evangelismo para estas personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es la estrategia que tú tienes para alcanzar tu objetivo. Si no tienes estrategia y estás haciendo las mismas cosas siempre, no vas a tener ningún resultado, ¿sí? Número dos, no son mejoras materiales del edificio, porque aquí siempre hay una confusión. Piensan que cuando tienen un edificio mejor, esto trae un renuevo a la congregación, ¿verdad? Y esa es una falsa lógica, por decir así.
Hay algunas iglesias que nos mandan sus proyectos y el 100% del proyecto está enfocado en mejoras materiales. Recordemos que la iglesia de Hechos ni siquiera se reunían en templos, se reunían en casas, ¿sí? No tenían templos bonitos. Bueno, se reunían en el templo para orar, dice Hechos 2, ¿no? Pero luego cuando fueron llenos del Espíritu y después se enseñaba la palabra y se repartía el pan en las casas, ¿sí? No necesitaban un templo, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que el renuevo y la revitalización de la iglesia como actividad, como, como estrategia, perdón, no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con el templo, tiene que ver con objetivos. Y yo sé lo que algunos están pensando. Ahorita voy a dar tiempo para preguntas. Yo sé lo que algunos están pensando en este momento porque en este punto siempre hacen preguntas. Dicen, ¿quiere decir que el templo va a estar todo sucio? ¿Va a estar todo despintado? No, esas cosas se tienen que hacer de todas maneras, pero no son actividades de renuevo. Son actividades de mantenimiento, ¿sí? Son actividades que se tienen que hacer de limpieza o de mantenimiento, como le quieras llamar, pero no son parte de un plan estratégico de iglesia. A menos, noten cómo siempre hay una excepción, a menos que sea parte de una estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de nuestras iglesias que participa en nuestro programa, uno de sus objetivos, de estos 3 objetivos que yo les estoy comentando ahora, era abrir una cabina de radio dentro de su iglesia. Entonces, para abrir esta cabina de radio tenían que acondicionar el equipo de sonido, las paredes y todo, ¿no? Entonces, aquí ya hay una estrategia, ¿sí? Entonces, aquí sí una mejora material está directamente alineada con un objetivo, ¿sí? O vamos a decir algo, hay un banquete de matrimonios que nunca se había hecho antes y que pretende alcanzar a personas nuevas que nunca se había hecho ese esfuerzo, quizá en una escuela o quizá en un hospital o lo que sea que esté cerca de la congregación. Se pinta el salón social, se arregla, ¿verdad? Pero no como actividad de mantenimiento, sino como actividad de estrategia para alcanzar a estas personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la estrategia. Si hacemos las cosas con estrategia, todo tiene sentido. Si hacemos las cosas simplemente por hacerlas o porque se tienen que hacer, son cosas buenas, pero no son parte de nuestro plan estratégico, ¿sí? Entonces, actividades o acciones de renuevo no son impulsar a eventos, a que miembros de nuestra iglesia vayan a eventos. Esta es otra confusión. A veces pensamos que ir a la junta anual de la convención o ir a un retiro de varones o ir por aquí, por allá, eso va a ayudar a que nuestra iglesia crezca, ¿verdad? Y ciertamente es de bendición y tenemos que ir a esas cosas, ¿verdad? Pero eso no es parte de una estrategia de renuevo. Este, a menos, notemos cómo hay una excepción aquí también, que haya una capacitación, una capacitación. Y aquí quiero que presten mucha atención. La capacitación edifica, la capacitación hace que crezcamos, ¿sí? Cuando no hay capacitación, generalmente hay información, que la información es buenísima y nos edifica también personalmente, ¿sí? Pero la capacitación o el entrenamiento hace que nuestra iglesia se renueve en áreas que no estaba entrenada antes, ¿sí? Entonces, el entrenamiento es renuevo, pero debemos de tener cuidado que no todos estos eventos tienen un entrenamiento, simplemente son de bendición, ¿verdad? Pero no son parte de la estrategia para alcanzar tus objetivos. Hay un texto aquí que me encanta, a ver si está aquí. Aquí está, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Eh, es estar constantemente capacitándonos y entrenándonos. Entonces, actividades de renuevo o revitalización no son el apoyo económico a miembros de la iglesia para asistir a retiros, actividades y otros eventos, pero sí incluye capacitación a miembros de la iglesia en programas que a su vez entrenen y equipen a la iglesia. Y aquí es muy difícil a veces diferenciar qué es capacitación y qué no es. Capacitación y entrenamiento es cuando te enseñan a hacer las cosas, ¿sí? Cuando hay un taller que te enseñan a hacer las cosas.
Por ejemplo, yo he estado en muchos talleres de evangelismo, he estado en muchos, ¿sí? Pero he estado en muy pocos, yo puedo decir que los puedo contar con mi mano, de todos estos que yo he participado como oyente o como participante, yo pienso que puedo decir 2 o 3 donde me enseñan a evangelizar, ¿sí? Me ponen a evangelizar y entonces yo estoy capacitado. Y la capacitación entonces es parte de una estrategia. ¿Por qué? Porque estás enseñando a las personas a hacer las cosas, ¿sí? A cumplir la misión. Este, por ejemplo, el evangelismo, cómo compartir, qué textos, cómo ir a las personas, cómo proveer estos escenarios que pueden pasar en la vida real y que tú puedas ser parte para que estés capacitado. Entonces, por lo general, estas actividades de renuevo, volvemos a repetir, son actividades de crecimiento, impulsan el crecimiento y son cosas que no se hacen normalmente, ¿sí? Generalmente yo hago estas preguntas, ah, estas. ¿Pintar el salón social será actividad de renuevo? No, no, ¿por qué? Porque como quiera lo tienes que pintar. Pero cuando hay una estrategia por detrás para alcanzar algún objetivo, entonces sí es actividad de renuevo. ¿Empezar un programa de deportes para varones es actividad de renuevo? No, ¿por qué? Porque si no hay una estrategia, no. Una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, y creo que esto pasa en países de Latinoamérica también, es que hay pocos hombres comprometidos comparado con el número de mujeres, ¿sí? Casi siempre las mujeres nos ganan a los varones, ¿no? Y algunas iglesias, este reto es más marcado que en otras, ¿sí? En algunas iglesias. Si una iglesia local tiene este problema muy, muy marcado, entonces tiene esta prioridad y escribe su objetivo. El objetivo es que haya más varones comprometidos con el Señor y que traigan a sus familias también, ¿no? Entonces, y ponemos esta acción, que hay un programa de deportes. Entonces, notemos cómo aquí sí puede haber una estrategia, no solamente para convivio o para compañerismo, sino ya estamos pensando en que estos varones van a afianzarse quizá con un estudio bíblico, con el mismo convivio, ¿no? Compañerismo. Lo que les quiero decir con esto es que las actividades pueden ser estratégicas o no si hay una estrategia por detrás. Puedes hacer la misma actividad, exactamente la misma. Si tienes estrategia, eso te ayuda a tu plan de crecimiento. Si nada más la haces por hacerla o por cualquier cosa, entonces está fuera de tu plan, ¿sí? Entonces, la número 5 dice, comenzar el ministerio de evangelismo. ¿Será actividad de renuevo? Aquí hay una regla que dice, todo lo que tiene que ver con la gran comisión, discipular, evangelismo y misiones. Todo lo que tiene que ver con eso es una actividad de renuevo, aun cuando ya se haya hecho antes, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que impulsa siempre el crecimiento de nuestras iglesias. Para cada una de estas acciones, no sé si le quieren tomar una, una fotografía a esto, nos tenemos que hacer estas preguntas para cada una de estas acciones. ¿Cuándo se van a realizar? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Sí? ¿De qué manera? Y si hay algún costo estimado, ¿sí? Entonces, preguntas para cada acción de renuevo. Muy bien, entonces volvemos otra vez a esta gráfica. Tenemos la misión de la iglesia, prioridades, objetivos que vienen de nuestras prioridades, acciones concretas para alcanzar los objetivos. Y estas acciones tienen que ser acciones de renuevo, no acciones que ya has hecho antes, ¿sí? Y después simplemente comunica tu plan, comunica tu plan. Comunica tu plan. Y esto es sumamente importante. Ahora, todo lo que yo he dicho hasta ahora no es el trabajo de una persona, no es el trabajo del pastor, de algún líder por ahí, o 2 o 3. Tenemos que estar constantemente para crecer, juntarnos y hacer como un grupo de enfoque, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde guiados por el Espíritu Santo podemos decir cuáles son nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestras acciones de renuevo. Esto toma tiempo. Incluso puede tomar meses o incluso años y todavía no estar en el punto donde queremos estar, pero vamos avanzando, ¿sí?
Pero todo lo que se haga se tiene que comunicar constantemente a la congregación, ¿sí? Esto es algo importante, repetir las áreas de enfoque, ¿sí? Repetir las áreas de enfoque constantemente. La mejor plataforma para comunicar nuestro plan de acción es en el servicio del domingo en la mañana. Siempre estar pensando o diciendo cuál es la misión de la iglesia y que las personas sepan la misión de la iglesia. ¿Cuáles son las áreas de enfoque? 3 áreas de enfoque, esta y esta. Y estar anunciando cuando hay quizá alguna actividad o un evento, cómo nosotros estamos haciendo esta estrategia, ¿sí? Incluso a los visitantes también. Ahora, ¿qué es un visitante? Un visitante simplemente es una persona que va a la iglesia, pero que no es miembro de la congregación. A veces pensamos que un visitante es aquel que va por primera o segunda vez, pero sin embargo puedes tener visitantes en tu congregación que han ido quizá 20, 30 veces, pero siguen siendo visitantes. Aún estas personas necesitan conocer cuál es la estrategia de tu iglesia y cuáles son las áreas de enfoque, ¿sí? Y presentarlas. Aquí, por ejemplo, ahora que se utiliza tanto lo visual o los medios gráficos, esta la vi en una iglesia y me encantó cómo se presenta con 3 palabras sencillas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice conecta, crece, consolida y construye. Aquí en vez de que sean 3 son 4. Y notemos cómo hay un texto que viene de la parábola del sembrador. Cómo hace sentido conectar, crecer, consolidar y construir. Y aquí nosotros podemos poner una palabra que sirva como, vamos a decir, como recordatorio o como un tipo de acróstico, no sé cómo llamarle, para que la gente identifique cuáles son estas 3, 4, hasta 5 áreas. Vuelvo a repetir, lo más recomendable es que sean 3. Por ejemplo, cuidar, conectar, crecer, alcanzar a las personas, cultivar, ¿no? Hablando de esta temática del sembrador, cultivar, regar, cosechar, consolidar, construir, edificar, equipar. Entonces, todas estas palabras nos pueden ayudar a que la gente rápidamente identifique cuáles son las áreas de enfoque de nuestra iglesia. Y nuevamente usted dirá, ¿y de dónde viene eso? De esto. Misión de la iglesia, prioridades de la iglesia, objetivos de la iglesia, acciones de renuevo, que esto ya son mucho más concretas, y el plan que tú tienes y cómo lo vas a presentar y cómo lo presentas constantemente a tu congregación. ¿Sí? Entonces, este, aquí ya aquí no hay vamos a decir, no hay límite para la creatividad de cómo presentar nuestro plan de renuevo, ¿sí? Con gráficos, con palabras claves, etcétera. Entonces, hasta aquí, hasta este punto de la presentación, que ya casi llevo 1 hora, ya me quedan como unos 15 minutos, hasta aquí, este es el plan básico. Este es el plan básico, ¿sí? Con estas 5 cosas que ya las he mencionado varias veces. Ahora, les quiero compartir que está aquí. Creo que en alguna ocasión, no sé si alguien lo ha visto en algunas de mis presentaciones, pero esto es algo que nos ayuda en este proceso de hacer este plan. Es simplemente un análisis que se llama FOAR. Quizá muchos ya estén familiarizados con esto. Todo el que ha estudiado cosas básicas de administración de empresas, marketing, mercadotecnia, todo eso, seguramente está familiarizado con esto. Y esta como herramienta para la iglesia es bastante útil. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan echar a andar con su equipo, con su grupo de enfoque, ¿sí? El grupo de enfoque es muy importante. Entonces, ¿qué es el análisis FOAR? Rápidamente lo comparto. Son por sus siglas en español: fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Esto nos ayuda a explorar cómo está la situación de nuestra congregación actualmente, ¿sí? Número 1, vemos las fortalezas.
Ahora, quizá hay personas que están familiarizadas más con el FODA, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál de las dos es mejor? Para la iglesia yo diría que FOAR, por eso es que lo estoy presentando. FODA es más como para organizaciones con fines de lucro, donde hay competencia o donde se tiene que tomar una decisión que es blanco o negro. El FOAR, por su parte, nos ayuda a poner en positivo todas las amenazas. En vez de que haya amenazas, hay aspiraciones, ¿sí? Por ejemplo, entonces nos ayuda a poner en positivo eso y nos ayuda a pensar un poquito más fuera de lo que normalmente veremos con las amenazas. Este, pero los dos son buenos, pero aquí el que les voy a compartir es el FOAR rápidamente y se los voy a compartir para que usted en su iglesia lo pueda echar a andar, ¿sí? Lo puede echar a andar. ¿Qué necesita? Necesita su iglesia, obviamente, su congregación, necesita un moderador que guíe la discusión y alguien que escriba y cuando esté escribiendo que todos visualmente puedan tener acceso a ello, que se pueda ver ya sea en una cartulina o ya sea en un proyector, ¿sí? Entonces aquí tenemos las fortalezas. Este, y bueno, rápidamente, hay algunas preguntas, estas también se las voy a compartir para que en el grupo de enfoque usted pueda, bueno, el moderador en este caso, es a través de estas preguntas que hagan los cuadrantes, son cuatro y el primero es fortalezas y pensar qué es lo que la iglesia está haciendo bien, cuáles son los recursos que nuestra iglesia tiene, en qué áreas estamos creciendo. Este, esto consiste en identificar las fortalezas y enfocarte en tus fortalezas, ¿sí? Y después vienen las oportunidades, perdón. Las oportunidades son fortalezas que no tienes hoy en día, pero que puedes tener en el futuro. Esas son las oportunidades. ¿En qué áreas la iglesia puede tener un mayor impacto? Y las oportunidades nos abren la mente para pensar qué ministerios no tenemos ahorita, o no solamente ministerios, cómo cumplir los objetivos de nuestra iglesia, que la iglesia tiene, pero que a simple vista no los vemos, ¿sí? A simple vista no se ven. Tenemos ya los objetivos definidos, pero no sabemos cómo cumplirlos. Bueno, las oportunidades nos ayudan. Identificar estas oportunidades nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. ¿Qué oportunidades vemos dentro y fuera de la iglesia? Ahora, recuerden, esto es sumamente importante. Sumamente importante. Ponga atención en esto, por favor. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho 3, 4 o 5 objetivos? ¿Se acuerdan? Ok. Es sumamente importante que los objetivos sean compartidos de enfoque interno y de enfoque externo. Usted dirá, ¿y eso qué es? Bueno, enfoque interno es que haya objetivos que, que sea para edificar a los creyentes que ya son parte de la iglesia, ¿sí? Ese es enfoque interno. Enfoque externo son aquellos que van dirigidos a las personas que todavía no son parte de la iglesia o de la comunidad de fe, ¿sí? Entonces, debemos de tener un objetivo de enfoque interno, otro de enfoque externo y quizá uno combinado de los dos. Por ejemplo, el de los visitantes. Es un objetivo combinado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un sentido ya las personas vienen a tu iglesia, pero todavía no son parte de ella, ¿sí? Entonces, es importante tener en mente estos tres objetivos. Y las oportunidades, explorarlas, te abre tu mente, abre nuestra mente, obviamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Para saber qué cosas están ahí, pero no las hemos visto todavía y cómo poder cumplir nuestros objetivos. Entonces, tenemos este segundo cuadrante, oportunidades. Dice, por ejemplo, imagina las oportunidades que no se ven a simple vista de manera creativa, o qué alianzas, acuerdos, conexiones. Las conexiones son sumamente importantes, para ayudar a cumplir nuestra misión. Están ahí, pero no las hemos visto. Finalmente, tenemos otra que es las aspiraciones, hacia dónde Dios nos está llamando, cosas que ya sabes que Dios te está llamando, pero no estás en ese punto todavía. Entonces, aspiras a eso. Entonces, notemos cómo este ejercicio nos ayuda tanto a definir nuestras prioridades o a definir nuestros objetivos o incluso hasta acciones de renuevo en concreto, ¿sí?
Entonces, en estas tres áreas, prioridades, objetivos y acciones, este ejercicio puede ser de mucha utilidad. ¿Cuáles son los principios esenciales? Aquí estoy hablando meramente de la misión o de los valores o de los principios de nuestra iglesia, que son valores, que son principios de nuestra iglesia, pero que aún no estamos viviendo plenamente, ¿no? Por ejemplo, por decir uno en particular, la sana doctrina, por decir algo, ¿no? O que todos estemos bien educados teológicamente en el conocimiento, por lo menos de los fundamentos de la doctrina cristiana. Ese es un valor, ese es un principio quizá, pero todavía toda la iglesia no está en ese punto. Entonces, a eso es que aspiramos. Entonces, notemos cómo este ejercicio nos puede ayudar mucho en definir nuestros objetivos. Y finalmente, los resultados. Les vuelvo a recordar que esto se los voy a pasar a todo el que lo pida. Simplemente nos tienen que dar 500 pesos a cada quien. No, no se crean. Este, resultados. ¿Qué resultados son medibles? Y aquí esto me encanta porque aquí podemos echar números y fechas, ¿sí? Notemos cómo un plan estratégico siempre tiene que ver con números en concreto, pero estos números y fechas tienen que ser medibles y alcanzables, ¿sí? No simplemente decir que todos crezcamos en oración. Se oye muy bonito, pero realmente no lo vamos a hacer si no tenemos un medidor que objetivamente nos indique que lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces aquí podemos poner fechas, números. Una iglesia escribió aquí en resultados algo eh, bastante ambicioso, no sé cómo decirle. Decía, para el 2030, tener, no me acuerdo, no quiero inventar de más, pero por decir, tener este, eh, 40, 50 bautismos, no sé, pero cada año tenían como dos o tres, ¿sí? Entonces, tiene que ser medible y alcanzable. En vez de irte al 2030, vete a finales del 2025, ¿sí? Entonces, no veas muy allá. Un plan estratégico tiene que invariablemente tener resultados medibles a corto plazo, ¿sí? Vuelvo a repetir eso. Un plan estratégico tiene que tener resultados medibles a corto plazo para que nosotros sepamos que vamos por buen camino y para que la iglesia lo vea y que se inspire en la visión que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí los resultados juegan un papel primordial. Y después de todo esto, tenemos los cuatro cuadrantes ya hechos. Ahora, ¿de todo esto qué? Selecciona tres cosas más importantes. Volvemos a la regla de tres. Tres cosas más importantes de todo. Y vamos a notar algo interesante y quizás se acuerden de mis palabras cuando hagan este ejercicio. En los cuatro cuadrantes van a notar que hay cosas en diferentes cuadrantes que se repiten una y otra vez. Eso es lo que importa y eso es lo que vale. Las cosas que se repiten son las cosas que Dios ha puesto en tu corazón y que vienen como parte de la misión de tu iglesia, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que se puede hacer, no sé, quizá cada año, cada 2 años. Voy a detener aquí la presentación porque quiero compartirles, ya estoy por terminar, nada más me faltan 3 horas. Quiero compartirles este, que aquí viene, es un PDF, como ustedes pueden ver, son 2 páginas, y aquí viene todas las instrucciones. Esto está tomado directamente del libro que les enseñé, y aquí vienen las preguntas que se tienen que hacer para cada una de estas áreas. Las instrucciones, por ejemplo, dice, tomen alrededor de 120 minutos, 15 minutos para cada uno de los cuadrantes, todos pueden participar, hablen uno a la vez, cosas de ese tipo. Y empiezan con las fortalezas, después siguen con las oportunidades, después con las aspiraciones, después con los resultados. Y tenemos esta hojita que se puede imprimir fácilmente y anotar aquí todas las cosas que vayan surgiendo en cada uno de los cuadrantes, y después se hace un tipo de exploración y anotar las 3 cosas que más importan como resultado de este análisis. Entonces, este es un plan, hermanos, pues bastante básico, pero muy, muy importante, muy, muy, muy importante. Y quizá algunos de ustedes ya hacían esto, pero de otra manera. Hay veces que
cuando doy un tema de esto, se me acerca una persona, por ejemplo, y me dice, pastor, nosotros tenemos esto. Y lo comparo con esto y es exactamente igual, pero puesto de otra manera, ¿no? Entonces, eh, esto simplemente es una base, es una base que les puede orientar a echar a andar los planes que ustedes tengan. Pero nuevamente vuelvo a repetir, tienen que ser planes estratégicos. Si no hay una estrategia por detrás para alcanzar un objetivo, no sirve de mucho, no sirve de mucho. Sirve porque adoramos a Dios, obviamente, este, pero en nuestro crecimiento, especialmente en iglesias que están estancadas o en declive, no vamos a avanzar. Sí, tiene que haber forzosamente una estrategia que esté alineada a un objetivo, que venga de una prioridad y que esté fundamentada en la misión que Dios nos ha dado. Y bien, mis hermanos, voy a dar tiempo. No sé si acabé muy temprano, como tenía mucha información y creo que me fue un poco rápido. Quizá acabé temprano, quizá acabé tarde, la verdad ya ni sé, pero voy a dar tiempo por si hay alguna pregunta o algún comentario por ahí que alguien quiera externar. Bueno, veo aquí algunos. El hermano Walter de hace rato había levantado la mano. Ah, es verdad, hermano Walter, adelante, hermano. Me parece, pastor, que una de las mejores eh, alicientes que en determinado momento puede tener el nuevo creyente, el viejo creyente, el cristiano, pues es precisamente el poder traer fruto a los pies del Señor. Esto conocéis que son mis discípulos y traéis mucho fruto y que se permanezca, ¿no? Nosotros lo experimentamos de manera muy especial, porque generalmente cada 5 semanas nosotros tenemos bautizos aquí en Jesucristo de la Vida Eterna, en Villahermosa, Tabasco. Entonces, cuando de repente estamos en el domingo de bautizos, pues el coordinador o el subcoordinador, el supervisor, pues no está sentado ahí al lado de su esposa, ¿no? Generalmente andamos checando dónde están los líderes, qué pasó. Oye, ¿qué pasó con el prospecto que ibas a traer? No, es que fui a buscarlo, pero no quiso venir, dijo que aquí me alcanzaba, bueno, ya me tuve que venir, ¿no? Pero en el rostro de ese líder que de determinado momento le dio los 4 estudios, lo estuvo discipulando, lo estuvo pasando a buscar y todo eso, hay un dejo de sentimiento, de caramba, o sea, no, creo que no va a venir, ¿no? Pero de repente cuando llego con otro, o de repente yo estoy ahí y llego y llegan y me tocan y me dicen, ya llegaron los dos que se van a bautizar. Y en el rostro y en el corazón y en la mirada de ese hermano, o sea, hay algo que definitivamente ni con un evento, ni con un concierto de ¿cómo se llama? De, de Vía San Marcos, nada. Hay un gozo, se bautizan, salen de ahí, se los llevan a comer, o sea, y al siguiente ciclo ya traen otras 2 visitas más que ya llevaron a la célula y que, o sea, entonces creo yo que esto es algo que nos puede dar un resultado, un renuevo y que obviamente pues vamos a tener hermanos más motivados, cumpliendo la gran comisión, iglesias que están en franco crecimiento y que a mí me ha pasado que de repente llego a otras iglesias y dice, hermano, hombre, había venido la semana pasada para la gloria de Dios, hombre, se bautizaron 3 personas. ¿Y qué tiempo tenían de no bautizar? Pues teníamos ya 2 años, hermano. Híjole, yo me rasco la cabeza y, oye, ¿y ustedes también tuvieron bautizos? ¿Cómo les fue? Bueno, rompimos la barrera de los 50 y se quedan así, oye, usted se está burlando de mí. No estoy burlando de usted, hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estructura que obviamente estamos metidos en esto y obviamente estamos queriendo alcanzar las metas, ¿no?
Y obviamente queremos llevar a Jesucristo al corazón de cada persona y plantar una célula en cada hogar. El problema es de que sí tenemos una gran resistencia, hermano, porque a pesar de que tenemos hermanos en la directiva que hasta los traemos en las plenarias para que nos expliquen, queremos darle 20 minutos, cómo es que han logrado que su iglesia, sí hay una gran resistencia de parte de muchos siervos a poner en práctica este tipo de acciones en el cual toda la iglesia se meta y alcance la gran comisión. Entonces, que lleva algunos cambios, que de repente tenemos que dejar de cantar el himno número 1 en cada domingo, o sea, esos cambios se me hace que son los que han dificultado en que en determinado momento se pueda hacer este cambio y como otros más. ¿Cómo poder tener una actividad de renuevo sin caer en el carismatismo? O cómo en determinado momento dejar de hacer. Entonces, sí tenemos que salir de la zona de confort, arriesgarnos un poquito y empezar a ver el resultado, ¿no? Sin comprometer la doctrina. Creo yo que eso va a ser muy bueno Claro, para las iglesias. y lo que usted dice, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a haber cierta oposición, va a haber cierta oposición y eso es completamente normal, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber oposición, pero aquí la situación es que gradualmente nosotros vayamos incorporando nuevas acciones que no se han hecho antes. Casi cuando hay acciones que no se han hecho antes, creo que por ahí el hermano Leslie decía, ¿cómo hacer cuando hay muchas tradiciones y no podemos hacer acciones nuevas? No podemos hacer acciones nuevas. Y bueno, cada iglesia local batalla en diferentes niveles con esto, pero aquí los líderes, el pastor tiene que ser sabio en ir gradualmente. Ahora, lo que yo les había mencionado es que pequeños cambios, pequeños ajustes, hay que empezar con eso. No podemos tener un proyecto gigante y lanzarlo así nada más, no, tenemos que ir paso por paso, tenemos que ir paso por paso. Y cuando la gente que normalmente se opone vea que hay cierto avance, entonces va a ir cambiando su manera de pensar, algunos por lo menos. Pero sí, siempre va a haber cierta oposición, pero que eso no nos detenga. Vamos a orar por esas personas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todos a tener un mismo sentir. Muy bien, por ahí otro comentario o algo más. Hay una pregunta, hermano Tony, que es la siguiente. Dice, ¿cuáles serían los indicadores claros de que el plan está funcionando? Es buena pregunta. ¿Cuáles serían algunos indicadores? Mire, en mi percepción, yo diría el hecho de que ya estás haciendo un plan, eso ya es un éxito por sí mismo, porque siempre lo podemos hacer mejor, siempre lo podemos perfeccionar. Siempre hay cosas que quizá vamos a dejar a un lado, especialmente cuando la iglesia nunca lo ha hecho y lo hacemos por primera vez, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer bien a la primera vez, quizá, pero el hecho que ya tienes un plan, aunque sea muy básico, eso es un indicador de que ya estás teniendo éxito. Muchas veces el éxito es simplemente que ya estás haciendo algo, aunque lo que hagas no sea perfecto, pero ya lo estás haciendo, ¿sí? Y no solamente hacerlo, es antes de hacerlo tú te das cuenta que lo necesitas. Entonces, un éxito por sí solo es darte cuenta que necesitas hacer algo que no habías hecho antes. Entonces, un buen indicador también puede ser que estás identificando tus prioridades, ¿no? Eh, mm, Vuelvo a repetir, hay veces que la iglesia tiene tantas áreas de necesidad, tiene tantas cosas, nos gustaría cambiar la iglesia en muchas cosas, pero un buen indicador es que ya tienes tus prioridades bien definidas y no te estás perdiendo en todas las cosas. Puedes decir, mira, tengo tantas cosas, pero ya identificamos 3 o 4 que son nuestras prioridades. Entonces, cuando ya las identificas, ese es un buen indicador que vamos avanzando, ¿sí? Aunque no las hayas todavía solucionado, porque eso toma tiempo, pero ya las identificaste, ¿sí? Entonces, ese es otro buen indicador. Sí, correcto. El hermano Morales dice, cada iglesia tiene sus propios retos. Claro que sí.
No hay, en todas las iglesias no hay un plan que sea exactamente igual, porque cada iglesia tiene su propio, como decimos, ADN, entonces tiene sus propios retos, su propia cultura también en un sentido, ¿verdad? Entonces cada iglesia debe de tener su propio plan. Puede haber iglesias que sean bastante parecidas o similares, ¿verdad? En muchas cosas, pero las necesidades no van a ser iguales siempre, siempre va a haber algo diferente. Entonces, sí, cada iglesia tiene su propio plan. Notemos cómo esto simplemente es una guía, pero no les podemos decir, todas las iglesias necesitan esto. Casi cosas, estas tres actividades que están relacionadas con la Gran Comisión, quizá eso sea el común denominador en todas las iglesias, ¿verdad? Que de alguna u otra manera el plan se ajusta a eso, como el discipulado, el evangelismo, las misiones. Pero cada iglesia tiene sus propias necesidades más específicas. Muy bien. ¿Algo más por ahí, hermanos? Estamos Y a... hay una pregunta aquí, hermano Sí. Tony, que dice así: ¿estamos preparados para abrazar a los marginales que traerá el renuevo? Esa es otra pregunta. ¿Estamos preparados para renovarnos, verdad? No entiendo exactamente qué se refiere por marginales, pero Yo entiendo que son los que van a ser bendecidos con la rehabilitación, y si como iglesia vamos a estar preparados para atenderlos a todos ellos. ujú, pues ahí ya varía cada iglesia que Dios le dé sabiduría. Les digo esto, hermanos, cada iglesia va a enfrentar sus propias luchas, sus propios retos. Quizá unos tengan más de este tipo que de otros. Y todo esto es un arte, hermanos, todo esto es un arte, y es paso a paso con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Paso a paso con la guía del Espíritu Santo. No hay una regla así general para todo, porque cada iglesia es diferente. Bien, muchas gracias, hermano Tony. Muy Pues no sé, bien, hermanos, que bien. estamos aquí en Zoom. Perdón, hermano Tony, adelante. No, adelante, te doy la palabra, Y, por mí es todo, al menos que haya otra cosa por ahí. ok, si alguien aquí, hermanos, en Zoom tiene alguna pregunta, que sea una pregunta breve, concreta, si quiere hacerla, adelante. Sí, hermano Luis Mundo, adelante, hermano. Sí, quiero preguntar, hermano Tony, si hay un libro que nos puedas recomendar sobre el tema, este tema, o sobre la administración, aparte del que tú nos ya publicaste, por favor. Este, sí hay algunos. Mira, hay una guía que ha sido de mucha utilidad para nosotros como convención para ayudar a iglesias, que es la guía que da la Junta de Misiones de Norteamérica. Cuando nosotros comenzamos este proceso hace 5 años casi, tocamos las puertas de ahí y nos abrieron las puertas y nos dijeron, esta es la guía, utilícenla. Nosotros la hemos traducido y contextualizado. Entonces, esa guía se las podemos también pasar. Vienen definiciones muy básicas sobre qué es revitalización, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser esa guía. Hay otros libros, hay uno que se llama Dios no ha acabado con tu iglesia también, que es un amigo mío que lo escribió, se llama David Quiroga. Muchos otros libros, la gran mayoría tristemente están en inglés y no están muy contextualizados, pero para administración de la iglesia, pues sí existen más de eclesiología, por decir, más que de revitalización. Pero por lo menos esos recursos, quizás sería bueno que les diera una biografía y se los mandara por si quieren investigar uno en particular. Gracias, mi hermano. Ok. Sí, gracias, hermano Tony. Pues quisiera pedir al doctor David Casana, hermano Casana, si quiere dar una palabra de gratitud al pastor Tony Miranda, por favor, y después darle la palabra al hermano Pablo Gómez Lorenzana para que haga una oración para quedar despedidos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, excelente. El foro da de la cuestión de gestión, de administración, de estructuras. Y bien para aplicar a la iglesia, los tres gobiernos de administración.
administración, como bien resaltado de los principales de la comisión. Los otros son herramientas, un principio, sirve para algunas y otras, ¿no? Es según la realidad, según lo que esté. Por ejemplo, a veces hay un gente que pasó y ese gobierno se vino a dar 10.000 computadoras de interior. La banda, y en ese lugar no había corriente eléctrica. Hermano David Casana, se escuchó un poco, se escucha su audio un poco distorsionado. Oh, a ver, Si apaga su cámara, posiblemente se escuche bien, mejor. muy interesante Ahí está la ya, eso ya. revitalización, hacer renuevo, ¿sí? Y nunca hay que dejar de renovando, siempre volver a empezar. Y por más que los hermanos sepan el plan de la iglesia, hay que volver a dejar cada año. Hay que hacer medidas correctivas cada cierto tiempo. Si no caracterizamos actividades y no nos esforzamos, tampoco vamos a poder medir resultados. Es como dijo un ejemplo, de que un hermano en base a recursos que Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sí, es que se escucha un amén. poco. ¿En base a qué recursos? Bueno, Dios nos da, pero también tenemos la responsabilidad de buscar este tipo de influencia. Y además recomiendo que Sí, gracias, hermano David Casana. Ok, hermano Pablo, si quieres despedirnos, hermano, una oración. Pablo Gómez Lorenzana, por favor. Gracias, pastores. Definitivamente cada pastor tiene que elegir cuál es el plan que va a funcionar en la iglesia. Puede ir a muchos entrenamientos y de todos ellos elegir el que va a funcionar. No trate de repetir el plan que otro pastor lo está llevando con éxito porque usted está en un campo diferente. Siempre recuerdo al pastor Edén cuando lanzó el programa de evangelizar a los pueblos cercanos a Tehuacán, Puebla, puros pueblos con nombres de santos. Eso refleja el catolicismo que había allí, pero armó un plan y funcionó. Dios, muchas gracias. Gracias porque siempre es interesante escuchar más que ideas, testimonios, testimonios de fracasos que también son lecciones preciosas de las cuales debemos aprender. Y por supuesto, testimonios de cómo lograron despertar o hacer que la iglesia despertara y entrara en una vorágine de crecimiento. Muchas gracias por nuestro hermano que en esta noche ha compartido lo que tú le has dado para él en su ministerio, de lo cual cada uno de nosotros, como dice tu palabra, que examinemos todo, que podamos elegir aquello que sí va a funcionar con nosotros. Las ideas, las cosas, los planes son todos buenos, pero no todos aplicables a nuestros campos respectivos. Guárdanos en esta noche, que tengamos un sueño de verdad reparador. Y si en alguna de las familias aquí representadas están pasando por momentos difíciles, por momentos críticos, problemas, enfermedades, Señor, fortalece a cada uno de tal manera que cada uno de nosotros pueda dar testimonio
de que Dios es fiel. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.